Estamos en una bonita prédica basada en el precioso libro de Filipenses, ¿no? Uno personalmente, de los libros que más me gustan, ¿no? Que el Señor siempre me habla a través de él. Vamos a estar viendo esta serie, ahí está, Solo Cristo, ¿no? Qué bonita serie de prédicas para empezar este nuevo año. Solo Cristo es el único merecedor de cualquier honra, de cualquier alabanza por parte nuestra. Y hoy estaremos viendo, ahí aparece, ¿no? Vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Allí vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo, un poquito no. Vamos a basar ahí en su experiencia y qué significaba para él vivir para Cristo. Así que te invito a buscar en tu Biblia Filipenses 1, versículos del 20 al 26. Yo estaré leyendo la Nueva Versión Internacional. Vamos a compartir juntos. Quiero invitarte, ya que tenemos frío, que nos pongamos de pie. Vamos a leer juntos la palabra del Señor, oramos y meditamos en ella. Dice así la palabra del Señor. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré, continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundaré por causa mía. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Desde ya, gracias, Padre, por tu palabra, por tu verdad, por la única verdad. Señor, este es tu tiempo. Háblanos, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro, en medio de este lugar, de cada hogar que nos está escuchando, de cada persona que escuchará este mensaje. Señor, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada palabra, cada pensamiento que venga a mi mente, salga por mi boca, provenga de ti, Señor. Es tu tiempo, Señor. Háblanos, Señor, con poder, Padre, en esta mañana. Prepara, dispón nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos espirituales para escucharte de una manera clara en esta mañana, Padre bendito. Gracias desde ya, Señor, por tu palabra. Gracias desde ya, Señor, por lo que tú nos enseñarás hoy. Te alabamos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero empezar este mensaje, esta enseñanza, haciéndoles dos preguntas, ¿no? La primera, ¿qué es realmente para ti vivir? ¿No? ¿Qué piensas que para ti es el significado de vivir? Y la segunda, ¿qué tendría que pasar o qué circunstancias se tendrían que dar en tu vida para que puedas decir, ahora realmente estoy viviendo? ¿No? Esta es la vida que me merezco, ahora sí. ¿Qué debería acontecer en tu vida para que pueda salir esto de tu boca? Ahora sí estoy realmente viviendo. Veremos un poquito más adelante y seguiremos profundizando en estas preguntas de manera personal, evidentemente. Pero en el pasaje de hoy, el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Palabras allí del apóstol Pablo. Pablo se encuentra encarcelado en Roma, en su primera encarcelamiento allí en Roma. Ahora sabemos nosotros que era el primero, ¿no? Pero en el momento en el que Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, no sabía. Más bien, Pablo estaba esperando qué acontecía con él. Estaba en un momento de incertidumbre. O bien podría ser liberado, ¿no? O bien podría ser ejecutado, ¿no? Ese era el momento en el que Pablo se encuentra cuando escribe esta carta. Y su mayor deseo en este momento de incertidumbre era que aconteciera una cosa u otra, el nombre de Jesucristo fuera exaltado, ¿no? Sea que viviera o sea que muriera, deseaba exaltar el nombre de Jesucristo. Y su anhelo era que cuando estuviera allí ante el juicio no tuviera vergüenza de seguir proclamando el nombre de Jesucristo.
de seguir hablando del Señor. Ahora bien, Pablo se encuentra, y es donde vamos a basar esta enseñanza en esta mañana, se encuentra frente a un dilema, ¿no? Mira, el versículo 21 dice lo siguiente, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Muy conocido esta frase, estos versículos de Pablo. El versículo 22 dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Un dilema. O sea, lo que Pablo se está preguntando es, ¿qué hago? ¿Deseo vivir o muero? Y Pablo dice en el versículo 23, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Oh, yo no lo entiendo, ¿no? Porque yo creo que tenemos claro que si hoy nos preguntan ¿qué deseas? ¿Vivir o morir? Me atrevo a decir que tenemos clara cuál es nuestra respuesta. Sin embargo, Pablo está diciendo, tengo un dilema, porque deseo vivir, deseo seguir aquí entre mis hermanos los filipenses, seguirles ayudando a crecer en su fe, pero yo sé que lo mejor para mí es morir. Dice Pablo, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. No estoy exagerando, ahí lo dice la Biblia así, muchísimo mejor. Ahora bien, vamos a ver estas dos partes que Pablo nos dice aquí. Vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Dice Pablo, versículo 21, repito, porque para mí el vivir es Cristo. Mira que Pablo está hablando en primera persona. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. No sé para ti, pero para mí vivir es Cristo. Primera persona. Para los que no creen en Dios, la vida en esta tierra es todo lo que hay, porque no tienen la esperanza de una vida eterna. Entonces, por tanto, es normal que una persona sin Cristo se aferre a todos los valores de este mundo, al dinero, la fama, el prestigio, el disfrutar, ¿no? Han escuchado eso de la vida, hay que vivirla porque es corta, ¿no? Y debo hacer de todo porque se acaba y entonces me voy a ir y se acaba todo y no voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza. Para aquel que el vivir es el dinero, o para aquel que el vivir es la fama o el placer, o para aquel que el vivir es su salud, es lo más importante, o la familia o el trabajo, o para aquel que el vivir son los logros intelectuales, los títulos que logre, entonces el morir es el fin de todo. ¿Sí o no? Porque si nos aferramos a vivir para tener una cuenta bancaria con muchas cifras, cuando morimos, eso se quedó ahí. O la salud, o el trabajo, o los títulos que podamos tener, no tiene sentido. Porque entonces la muerte se convertiría en el fin absolutamente de todo. ¿Se entiende? ¿No? No habría ningún sentido. Sin embargo, para nosotros como cristianos va mucho más allá. Para Pablo, la vida significaba desarrollar no valores de este mundo, sino valores eternos, los valores celestiales, los valores divinos. Y hablar a otros acerca de Cristo era lo que a él le mantenía vivo y era su razón de vivir. A través de Jesucristo y obrando Jesucristo en nuestra vida es que cambia nuestra perspectiva de vida y se cambia por una perspectiva eterna. Estamos de paso por este mundo. Pero nuestro enfoque y nuestra vida, nuestra meta no está aquí, sino está en aquel glorioso día en el que estemos junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es nuestra meta final. Dice Pablo, prosigo la meta. No, pero no una meta terrenal, sino aquella meta celestial. Entonces, como cristianos no vivimos de acuerdo a los valores de este mundo, sino que más bien buscamos vivir este peregrinaje por aquí, pero basándonos en los valores eternos, en los valores celestiales. Por tanto, para ti y para mí, como seguidores de Jesucristo, la vida representa una oportunidad para presentar a Cristo, para seguir extendiendo su reino. ¿Y esto cómo se hace? Copiando cuidadosamente el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a ser sus testigos, a ser portadores de su luz, su ejemplo con entusiasmo. ¿Qué tal entusiasmo el de Pablo, no?
Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y ese entusiasmo Pablo lo transmitía por todos los lugares, a su familia, a la sociedad, a la iglesia, a cualquier lugar que te rodea. Querido hermano, aún estamos hoy aquí en la iglesia, pero quizá no venimos entusiasmados por exaltar el nombre de Jesucristo, por conocerle más a Él. Porque ya quizá nuestro cristianismo se ha convertido en una rutina. Todo lo hago por rutina, por cumplir, por hacer, porque es algo que tengo, pero no con el entusiasmo de decir, voy a exaltar el nombre de mi Señor Jesucristo. Quiero conocer más de Él. Pablo, ¿recuerdan el momento de su conversión, Hechos capítulo 9 en adelante? Aquel Saulo de Tarso que iba camino a perseguir a cristianos y tiene ese encuentro cara a cara con el Señor ahí en Damasco. Desde ese momento, Pablo no fue el mismo. Tuvo un cambio radical en su vida y desde ese momento hasta su muerte, una muerte de martirio, murió a causa de su fe, murió a causa de Jesucristo. Su único objetivo fue que avanzar en el conocimiento, en el evangelio y que la iglesia de Cristo siguiera creciendo. Y cuando leemos las cartas paulinas, encontramos que Pablo tenía ese afán de ir, enseñar, predicar el evangelio, levantar líderes, levantar iglesias, salir perseguido, huir, pero seguir exaltando el nombre de Jesucristo. ¿Es así o no? ¿No? Leemos, y esa era la vida de Pablo, desde que se convirtió hasta que murió. Su único objetivo, viviera la circunstancia que tuviera, era exaltar el nombre de Jesucristo. Aún como en este momento estando en la cárcel, a la espera de un juicio que no sabría qué pasaría. Pero su objetivo número uno era vivir para Cristo, exaltar a Cristo. Vivir es Cristo significa proclamar el evangelio de Cristo. Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba en las orillas de los ríos, predicaba a los presos, predicaba como apóstol, predicaba cuando era fabricante de tiendas. Su mensaje era constante en el lugar en el que estuviera. Y no importaba cuál fueran sus oyentes, él predicó del mensaje de esperanza, de arrepentimiento, el sacrificio de Cristo a reyes, a soldados, a gobernantes, a sacerdotes, a filósofos, a judíos, a gentiles, a cualquier persona que tuviera oportunidad, predicaba de Cristo. Vivir es Cristo, es eso. Por eso preguntaba al inicio y les seguiré preguntando, ¿qué es para ti realmente vivir? ¿Qué es para ti vivir? ¿Qué tendría que ocurrir para que tú digas, ahora sí estoy viviendo como me lo merezco, ¿no? Ahora sí mi vida tiene sentido. Pablo lo había encontrado. Y su motivo para vivir era exaltar a Jesucristo en todo. En todo. Predicaba literalmente a cualquiera que quisiera escuchar. Y aún aquellos que no querían escuchar. Por eso le apedreaban, lo buscaban para matar y él huía y seguía predicando el mensaje del evangelio. Vivir es Cristo significa también que somos imitadores del ejemplo de Cristo. Estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo y dijo, eso era lo que Pablo quería hacer y decir. La iglesia se benefició de su propio testimonio. El propio Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué tal atrevimiento, no? Podemos pensar, pero que se creía, ¿no? Pero ¿quién de nosotros podría decir esto? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué tal? Pablo sabía que su vida era exaltar a Cristo y tenía la autoridad de decir, sed imitadores de mí porque yo imito a Jesucristo. Yo soy un seguidor, yo soy luz, yo soy su testigo. ¿Qué haría Jesús? Eso es lo que queremos y deberíamos hacer nosotros. En cada circunstancia preguntarme, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta decisión que tengo que tomar? ¿Qué haría Jesús en la circunstancia que estoy viviendo hoy? ¿Qué haría Jesús? Eso es lo que debemos hacer nosotros. Por tanto, vivir es Cristo significa proclamar el evangelio en todo momento, en todo lugar. Vivir en Cristo
significa ser imitadores de Jesucristo. Y vivir es Cristo significa también que buscamos el conocimiento de Cristo. Ahora, buscar el conocimiento de Cristo, no estamos hablando, claro que sí, debemos conocer y saber la Biblia, memorizar versículos, pero esto va mucho más allá. Conocer a Cristo es conocer a Cristo en su intimidad, en nuestra intimidad, en una relación estrecha con Él, en nuestros tiempos de oración, en nuestra búsqueda incesante que tenemos de conocer a Cristo de una manera mucho más profunda y que se haga una realidad en nuestras vidas. Vivir es Cristo no es algo fácil. Vivir es Cristo significa también que estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que nos impide que Cristo reine en nuestras vidas. Hace algunos domingos atrás, creo que en la serie de Prédica de la Navidad, hablábamos de esto, de cómo el Señor desea ser el Rey de nuestro corazón. Pero en ese corazón se encuentra nuestro yo, lo que yo quiero. Vivir es Cristo significa renunciar a cosas que le impiden que Jesucristo sea el Rey absoluto de nuestra vida. El propio Pablo en Filipenses 3, versículos del 7 al 9, dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Para Pablo, lo que había perdido no significaba nada, con tal de conocer y tener esa relación íntima y estrecha con el Señor. Ahora, como cristianos tenemos muchas promesas. Una de ellas se encuentra en Marcos 10, 29, 30, que dice de que nuestros sacrificios, nuestras renuncias por causa de Jesús serán devueltos al ciento por uno. No lo hacemos por eso, no. Pero el Señor, cuando realmente rendimos nuestra vida a Él, nos bendice y nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o creer. Porque el Señor no es un padre que abandona a sus hijos. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Buscar, rendir vuestras vidas por completo a mí y yo me encargaré del resto. Era lo que hacía Pablo. Renunciar a todo aquello que podría ser un obstáculo para que Jesucristo fuera su Señor y su Rey. Vivir es Cristo significa que Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta y nuestro mayor deseo. Cristo debe ser el punto central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Todo nuestro ser, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Jesucristo. Eso es vivir es Cristo. Me encanta Hebreos 12:1-2, es uno de mis versículos favoritos. Dice: mientras corremos la carrera que tenemos por delante, ¿no? Buscando la meta, que es estar con el Señor, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, pero mientras vamos en esa carrera, fijando nuestros ojos, ¿en quién? En Jesús. Estamos de peregrinaje en esta tierra, estamos en una carrera en donde evidentemente tenemos que despojarnos continuamente de esa lucha que tenemos contra el pecado, contra la tentación. Pero mientras vamos avanzando, nuestra mirada está en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Allí fijando nuestra foca, porque nuestra vida cristiana debe estar enfocada en Jesús. Jesús debe ser nuestra vida, nuestra razón de vivir, exaltar su nombre en todo momento y en todo lugar. ¿Se entiende? No, vivir es Cristo, es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Para mí vivir es esto, es vivir todo esto que estamos diciendo. Por tanto, una vida en Cristo significa vivir una vida en la cual Cristo es la fuente, Cristo es el sustentador y Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. Y una vida para Cristo es una vida dedicada a servirle a Él, a trabajar para Él, para su obra.
en donde quiera que estemos. Una vida para Cristo significa una vida de sufrimiento para Él. Querido hermano, la vida del cristiano no es un camino de rosas. Es una vida difícil. Y como Pablo experimentó, es una vida de sufrimiento. Pero Pablo decía, aún en medio del sufrimiento, tengo la esperanza, el consuelo, el anhelo de que jamás seré avergonzado. Y de que el Señor me dará la salida a cada una de las circunstancias que yo viva. Pero vivir para Cristo es también sufrimiento. Pero una vida también para Cristo significa que el cristiano se atreve a todo. No porque seamos superhéroes, ¿no? Sino porque Cristo está con nosotros. Y en Filipenses, aquí más adelante el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos atrevernos, podemos soñar a grandes cosas si vamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. A todo. Debemos y podemos atrevernos, soñar de la mano de Cristo y para que su nombre sea glorificado. El mejor uso que le podemos dar a la vida es emplearlo para trabajar y servirle a Él. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que dejar todo para dedicarnos a servirle, no. Podemos servir al Señor donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, en cualquier momento, en cualquier lugar, somos instrumentos del Señor. En la obra ministerial, en nuestro servicio ministerial, es donde cosechamos los frutos más preciosos. Cuando servimos al Señor, el Señor nos bendice y nos da cosas que jamás imaginaríamos. Nuestra vida nos lleva a tener un verdadero sentido cuando la entregamos al servicio del Señor. Esto es lo que Pablo está diciendo cuando dice, para mí, vivir es Cristo. Es vivir de esta manera. Ahora bien, nos encontramos en la otra parte del dilema que tiene Pablo. Pablo dice, sí, vivir es Cristo, sí, lo entiendo y lo llevo haciendo desde que tuve ese cara a cara con Dios. Pero ahora viene la otra parte, el morir es ganancia. Y teniendo, dice Pablo en el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice, porque esta es la opción, la mejor de las opciones. Pablo deseaba morir, deseaba estar con Cristo, ¿no? Esto quizás suene un poco extraño, porque uno también puede pensar, bueno, hay otras personas que también desean morir e incluso se quitan la vida, pero las circunstancias son muy diferentes. Hay otros hombres que desean morir porque están tan cansados de este mundo, de la crisis, del sufrimiento, de la crueldad del hombre, de circunstancias que viven, que deciden que la mejor opción es acabar con su vida. Es poner el fin a este sufrimiento y a este dolor, pero es una decisión terrible, sin esperanza. ¿No les parece cuando escuchamos tantas personas que acaban con su propia vida? Es una noticia terrible, porque se van lejos del Señor. La muerte es una gran pérdida para un hombre carnal sin Cristo, pues pierde todas sus comodidades terrenales y todas sus esperanzas. Lo hablábamos antes. Para aquel que el vivir es el dinero, cuando muere se acabó todo. Ya no hay más solución. No hay esperanza. ¡Qué terrible! El deseo de Pablo de partir no tenía nada en común a este tipo de actitudes del hombre. Pablo tenía otras razones para decir y desear estar con Jesucristo. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Pues mira, ir al cielo significaba que terminaría con esta lucha carnal del pecado y sus tentaciones. Porque cuando estemos con el Señor ya no tendremos esta lucha. Pablo también dice esto, que era una ganancia para él morir, porque ir al cielo significaba reencontrarse con hermanos, con hermanas que habían partido antes que él. Pablo dice que el morir es ganancia, evidentemente porque ir al cielo significaba estar por el resto de su vida eterna junto a su amado Jesucristo. No hay motivos para decir que es ganancia el de acabar nuestro peregrinaje en esta vida. No decimos con esto que no es doloroso, evidentemente, perder a un ser querido, separarnos de nuestro ser querido, pero mucho más trágico es cuando morimos sin Cristo. Cuando vemos personas partir sin Cristo, qué dolor, qué tristeza.
Yo reconozco que en mi juventud, ¿no? Antes de conocer al Señor, le tenía miedo a la muerte, ¿no? Porque era el fin de todo. Cuando conoces a Jesucristo, la muerte se convierte no en una opción, sino en una gran opción. Porque es nuestra esperanza, porque es un paso a estar en la eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la muerte para Pablo, en dos sentidos, tenía ganancia, era ganancia. He dicho ya algunas. La primera, la muerte, su muerte por causa de Cristo, significaría que glorificaría a Jesús. Él decía, pase lo que pase, glorificaré a Jesucristo. Y la segunda, evidentemente, el estar inmediatamente en la presencia del Señor para siempre era una ganancia eterna para él. Era tener la seguridad absoluta para toda el resto de la eternidad. Por eso Pablo dice en el versículo 3 que esta opción es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Pablo decía, morir es la mejor de las opciones. Pero dice allí, pero Señor, si tú decides que yo siga aquí y mi vida en esta tierra sigue siendo fructífera, estoy dispuesto a quedarme. Estoy dispuesto a seguir sirviéndote y trabajando para que tu nombre sea exaltado. Lo máximo, lo prioritario, lo más importante para la vida de Pablo era hablar con denuedo en favor de Cristo. Ser un ejemplo de él, ser un testigo de Jesucristo. Por eso Pablo podía decir con toda confianza y seguridad que sería mejor morir antes que vivir. Antes que vivir. Mira, le leo dos frases que encontré de un autor anónimo, ¿no? En base a esto, que me gustaron mucho, me llamaron mucho la atención. La primera dice esto. Dice, si usted no está listo para morir, tampoco lo está para vivir. Si usted no está listo para morir, tampoco está listo para vivir. Y la segunda dice, la muerte levanta al santo para estar con Cristo. La muerte levanta al santo para estar con Cristo. Es nuestra esperanza. La muerte no es el fin para aquellos que creemos en Jesucristo. La muerte es el inicio de una vida junto a nuestro Señor. Por tanto, como seguidores de Jesucristo, también podemos decir, evidentemente, que la muerte para nosotros es ganancia. Es ganancia porque nos libraremos de un cuerpo pecaminoso. Es ganancia porque nos liberaremos de las tentaciones de este mundo. Es ganancia porque nos liberaremos de los enemigos, del sufrimiento, de la propia muerte que tenemos en este peregrinaje. Ahora, morir debería ser una ganancia para nosotros como cristianos porque la muerte nos lleva a una unión interrumpida con Jesucristo y porque la muerte también nos lleva a una seguridad absoluta. Una seguridad que no tenemos en esta tierra, pero que sí la tenemos en el momento cuando estemos junto a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. De nada tendría sentido si todo terminara el día que nuestra vida termina en este peregrinaje. No tendría sentido. Nuestra esperanza y nuestra meta está mucho más allá. Mucho más allá. Quiero volver a compartirles Hebreos 12:1-2. Mientras corremos la carrera que tenemos por delante, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, fijando nuestros ojos en Jesús. Esto no va a parar hasta el glorioso día que estemos con Él. No descansaremos de buscar, y mientras tenemos este peregrinaje, nuestro enfoque, nuestra vida debe estar centrada en Jesucristo. Por tanto, Pablo tenía este gran dilema. ¿Qué hago? ¿Vivo o muero? Si morir significa tantos beneficios para mí y el morir significa tanto sufrimiento, tantas persecuciones, pero a la vez sigue siendo una oportunidad para que más personas se rindan a Jesucristo, ¿qué escogeré? Dice Pablo. Y él mismo se responde y dice, no lo sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pero
Lo que sí tengo claro es que Pablo estaba dispuesto a esperar o a partir. Para él las dos cosas eran beneficiosas. Él le dice allí en el versículo 25, recordemos que estaba en prisión, que estaba a la espera de un juicio y él no sabía qué iba a acontecer. Pero Pablo dice a los filipenses, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance de la fe. En otras palabras, les dice, yo estoy seguro que de esta voy a salir, que me van a dejar libre. Pero él seguía pensando en el objetivo que tenía en esta tierra. Por tanto, estaré con ustedes para contribuir, para seguir trabajando, para seguir sirviendo a los filipenses. ¿Con qué objetivo? De que su fe siguiera avanzando. Cristo era todo para Pablo. Por eso él puede decir, para mí el vivir es Cristo. Ese es mi sentido, ese es mi propósito. No hay otra cosa. He perdido todo, absolutamente todo, y lo doy como basura por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Para él vivir era Cristo, pero el morir también tenía su gran ganancia. Un gran dilema. Al final, como Pablo deseaba, fue liberado de esta prisión, de este primero encarcelamiento, aunque 2 o 3 años después volvía a la cárcel. ¿Y qué hizo? Pues seguir sirviendo al Señor, seguir llevando el mensaje de esperanza a los filipenses y siendo un instrumento para que la fe de estos cristianos siguiera creciendo y fortaleciéndose. Voy terminando. Volvemos a las preguntas que hicimos al inicio. ¿Qué piensas que es realmente vivir? Para ti, ¿qué es vivir? ¿Dónde está tu enfoque? Hablamos de circunstancias que deberían pasar en tu vida para que tú puedas decir hoy estoy realmente viviendo. ¿Cuál es tu sentido de vivir? Ya sabemos que para Pablo el propósito de vivir era servir a los demás y proclamar el nombre de Jesucristo en todo. Nosotros, tú y yo, también necesitamos una meta que vaya más allá de las necesidades físicas o terrenales. Hemos de tener también objetivos, metas celestiales. ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Qué estás haciendo para seguir sembrando, seguir buscando, enriqueciendo aquel momento en cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo? Les recuerdo que ante tal dilema, Pablo estaba dispuesto a seguir trabajando, a seguir sirviendo, pero también estaba preparado para partir con el Señor. Lo único que tiene sentido en esta vida es que podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, porque entonces podremos decir, el morir es ganancia. La verdad sobre la vida cristiana es que el cielo comienza aquí abajo. Estamos trabajando para el momento en el que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Si estamos dispuestos y preparados para vivir por Cristo, estaremos preparados también para partir. Es doloroso siempre una muerte, no estamos diciendo que no, pero nuestra esperanza va mucho más allá de la muerte. Va mucho más allá. Termino con esto, versículo 20, con el versículo que empezamos este pasaje. Dice Pablo, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada sería avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo tenía claro, no me importa si sigo viviendo o tengo que partir, porque sea como sea, tengo la convicción de que mi vida glorificará y glorifica a Cristo en todo. ¿Qué tal? ¿No? Ahora entiendo por qué Pablo decía, imitadme a mí, porque yo soy imitador, seguidor de Jesucristo. Ojalá nosotros pudiéramos decir algo parecido y realmente seamos imitadores de Jesucristo. Ojalá nuestra vida tenga el propósito de exaltar a Cristo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lugar y en todo momento. Amén.
¿Qué diremos pues a esta pregunta? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué escogeré? Bueno, creo que hemos de estar dispuestos a seguir, evidentemente. Yo deseo seguir muchos años más, pero también, cuando el Señor lo determine, estaré preparado a estar con el Señor por la eternidad. Porque también el morir para un cristiano es ganancia. Es ganancia. Oremos. Amado Padre, qué fácil parece hablar de estas cosas, ¿no? Pero realmente, Señor, qué difícil es vivirlas, entenderlas y tener la convicción de aquellas palabras de Pablo. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Señor, debemos empezar por el inicio, y el inicio es aquí, estamos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a exaltar tu nombre en todo, Señor. Ayúdanos a rendir toda aquella área que haya en nuestra vida que no te permite que tú seas el rey absoluto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a hacer el evangelio andante. A que ni siquiera tengamos que hablar para que nuestra propia vida, nuestro propio testimonio hable de ti, de que hay algo diferente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que por nuestra boca salgan palabras de bendición y no de maldición para otros. Ayúdanos, Señor, a seguir extendiendo este mensaje de esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Ayúdanos, Señor, en este peregrinaje, porque para nosotros, Señor, entendemos que la muerte no es más que el inicio de una vida diferente y gloriosa a tu lado. Ayúdanos también a estar preparados para cuando llegue ese día, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos que tengamos claro que nuestro propósito en esta vida es exaltar tu nombre. Más allá de cosas que son buenas para nosotros, como nuestra economía, nuestros títulos, nuestra salud, que son importantes, Señor, pero por encima de todo, que nuestro gran anhelo sea exaltarte, Señor, en toda circunstancia. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Estamos en medio de esta carrera, Señor, una carrera que nos asedia el pecado, las tentaciones, la lucha, las dificultades, el sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a mirar, a poner el enfoque, nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe, aquel que nos ayudará a salir victoriosos, a llegar victoriosos a esa meta. No una meta de prestigio terrenal, sino una meta de humildad eterna a tu lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir es Cristo y a entender que el morir es una ganancia maravillosa. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, síguenos hablando, moviendo, ayudándonos a tomar decisiones si tenemos que hacerlas para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Yo me pongo el primero, Señor. Te necesito. Necesito, Señor, seguir viviendo para ti absolutamente en todo. Exáltate, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga.